Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Joanny Davis. Soy psicóloga, sexóloga y docente. Trabajo especialmente en afectividad sexual. Hoy fui invitada para conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona y que, créanme, no se aborda lo suficiente en la formación de psicólogos y de otros profesionales afín. El tema de la sexualidad. En el día de hoy voy a estar hablando sobre la sexualidad en la adultez tardía. Antes de empezar, quiero decirles algo. Lo que vamos a ver hoy probablemente va a desafiar cosas que ustedes han escuchado toda la vida, ya sea en la televisión, en las películas, incluso en el seno familiar o entre amistades y a veces en algunos contextos académicos. Quiero que vengan con la mente abierta y escuchen lo que voy a decirles. Imaginen por un momento que los autores que ustedes ya vieron en clase, Freud, Kinsey, Masters y Johnson, John Money, están sentados aquí mismo. Y entra una persona de 75 años y le pregunta, ¿qué pasa con mi sexualidad ahora? ¿Qué creen que le dirían? Piénsenlo. Fíjense en algo. Muchos de estos autores no dieron nos dieron, las herramientas brillantes para entender la sexualidad, pero la mayoría se centró en la juventud, en la edad reproductiva, en la respuesta fisiológica. Y muy pocos hablaron explícitamente de lo que pasa después de los 60. Y esa es la conversación que vamos a tener hoy. Nuestro recorrido tiene 5 paradas. Vamos a ver primero 3 olas de cómo la ciencia ha entendido la sexualidad. Después vamos a desmontar 3 grandes mentiras culturales sobre el sexo. Luego entraremos a las 5 dimensiones de la afectividad sexual en la adultez tardía. Hablaremos de implicaciones prácticas para ustedes como futuros psicólogos y cerraremos con un caso real para discutir. Estos 4 nombres, ustedes ya los conocen. Son los pioneros. Cada uno hizo aportes brillantes para su tiempo. Freud nos dio el modelo de las etapas psicosexuales, pero noten algo importante. Su modelo se detiene en la genitalidad. Freud no nos dice qué pasa con la sexualidad después de la adolescencia, y mucho menos en la vejez. Kinsey, en los años 40 y 50, fue revolucionario porque salió a recolectar datos reales sin tabúes. Y entre sus hallazgos, estas pocas veces se menciona, documentó actividad sexual significativa en personas mayores de 60 años, en una época en que se asumía que eso no existía. Masters y Johnson, en 1966, hicieron algo similar. En Human Sexual Response, incluyeron sujetos adultos mayores. Demostraron con datos fisiológicos que la respuesta sexual no se apaga con la edad. ¿Cambia? Sí, pero no se apaga. Y John Money nos dio los conceptos de rol e identidad de género, entendiendo que son construcciones que se mantienen y se resignifican durante toda la vida, no solo en la infancia. Vale la pena decir también que el trabajo de Money tiene aspectos éticamente cuestionados, especialmente el caso de David Reimer, pero eso ya lo verán
con detalle en alguna otra ocasión. Estos pioneros nos dieron mucho, pero la ciencia siguió avanzando. En los años 90 entra en escena la psicología evolutiva, liderada por David Buss. En The Evolution of Desire, Buss hace algo fascinante. Estudia las estrategias de apareamiento humano con 37 culturas, con más de 10.000 personas como muestra. Y muestra que el deseo tiene raíces evolutivas profundas, pero también tiene sus estrategias que cambian a lo largo del ciclo vital. Aquí surge una pregunta bastante interesante. Si las estrategias evolutivas están centradas en la reproducción, ¿qué pasa con el deseo cuando la reproducción ya no es central? ¿Se apaga? La respuesta de la ciencia, como veremos, es que no. Simplemente cambia de motor o de impulsor. Y para reforzar este punto, en 2009, Cindy Meston, junto con Buss, publicaron Why Women Have Sex. ¿Saben cuántas razones encontraron en su investigación por las que las mujeres tienen sexo? 237 razones. Desde placer, conexión, hasta venganza, curiosidad, inclusive consolación. ¿Y saben cuántas de esas razones eran tener hijos? Muy pocas. La lección aquí es, la sexualidad humana nunca fue solo reproducción. Y eso es clave para entender la adultez tardía. Estos 6 nombres son los que están definiendo la sexología contemporánea. Cada uno hizo un aporte que vamos a presentar hoy. Rosemary Basson, médica psiquiatra, en el año 2000 propuso un modelo circular de la respuesta sexual femenina que reemplazó al modelo lineal de Masters y Johnson en muchísimos contextos clínicos. Su aporte central, el deseo no siempre es el inicio. Muchas veces aparece durante la intimidad. Recuerden este concepto, deseo responsivo. Vamos a volver a él. Mantengan esa nota mental. Jansen y Bancroft, del Kinsey Institute, desarrollaron el modelo dual de control sexual. Tenemos un sistema acelerador y un sistema de freno. La sexualidad no es un interruptor de encendido apagado. Es un equilibrio dinámico. Emily Nagoski, en Come As You Are, popularizó ese modelo y lo hizo accesible. Su tesis central, el contexto importa más que la mecánica. Barry Komisaruk, neurocientífico de Rutgers, hizo algo extraordinario. Estudió el orgasmo con resonancia magnética funcional. Sus hallazgos nos van a explorar, van a hacer explotar la cabeza hoy. Peggy Kleinsplatz, en Magnificent Sex, investigó qué hace que la sexualidad sea extraordinaria. Y sus hallazgos van a sorprenderlos. Y Barry McCarthy, con su modelo Good Enough Sex, rompió
con el modelo de performance sexual que tanto daño ha hecho, especialmente a los hombres y a los adultos mayores. Transición. Con estos autores en el bolsillo, vamos a meternos en lo bueno. Las 3 grandes mentiras que la cultura nos contó sobre el sexo. Lo que voy a decirles ahora puede ser incómodo, pero es importante. La televisión, las películas, la pornografía, el marketing, toda esa cultura visual que ustedes y yo consumimos desde niños o desde adolescentes o la adultez emergente, nos enseñó 3 cosas sobre el sexo que la ciencia dice que son falsas. Vamos a verlas uno por uno. Mentira 1. El deseo debe ser espontáneo. Piensen en cualquier escena romántica de Hollywood. 2 personas se miran, hay química inmediata, ardiente y sin contexto, sin nada, ¿no? Ya están en la cama. Eso es lo que llamamos el deseo espontáneo, una que aparece de la nada. ¿Quién tiene deseo predominante espontáneo? Aproximadamente casi nadie. Algunos estudios en diferentes épocas, el 75% de los hombres y solo el 15% de las mujeres. Pero cada vez esos números van cambiando. Pero hay otro tipo de deseo, mucho menos visibilizado, que la ciencia llama deseo responsivo. ¿Se acuerdan lo que les mencioné anteriormente? Este deseo no aparece de la nada, surge en respuesta al contexto, a la conexión emocional, a la estimulación, a sentirse seguro, segura, a tener tiempo. Aproximadamente el 30% de las mujeres y el 5% de los hombres tienen este tipo de deseo predominantemente, según algunos estudios. Y el resto de la gente tiene deseo contextual. Depende del momento, del estado emocional de la relación. Ahora piensen en esto. ¿Cuántas personas creen que su deseo está roto? Porque no aparece de la nada como en las películas. ¿Cuántas mujeres han pensado que tienen bajo deseo simplemente porque su deseo es responsivo y no espontáneo? Bueno, esto es fundamental para la adultez tardía, porque a medida que envejecemos, el deseo tiende a volverse más responsivo y menos espontáneo. Y si tomamos como referencia el modelo cultural del deseo de Hollywood, pensamos que estamos perdiendo la sexualidad, cuando en realidad estamos cambiando de modelo. Y el modelo responsivo, déjenme decirles, no es inferior ni es inusual. En realidad es lo que es común en la vida real. En muchos casos es más rico porque está conectado al contexto y al vínculo. Mentira número 2. Sin orgasmo no hay satisfacción sexual. Este es uno de los mensajes más dañinos que el marketing y la pornografía ha instalado. La idea que el orgasmo es la meta, el objetivo final, el indicador de que ese fue el éxito. Aquí vamos a derribarla con 4 hallazgos científicos. Primero, Bateson, en su modelo circular,
Ella documentó que muchas mujeres reportan satisfacción sexual alta en encuentros donde no hay orgasmo. La satisfacción viene de la recompensa subjetiva, sentirse deseada, sentirse conectada, sentir placer durante el proceso. No es el orgasmo lo que define la experiencia. Segundo, Plain Facts. Ella entrevistó a personas que reportan sexualidad extraordinaria, muchas de ellas adultos mayores, pareja de décadas juntas. Y les preguntó, ¿qué hace que el sexo sea magnífico? Identificó 8 componentes. ¿Saben qué? El orgasmo no está entre ellos. Ya volveremos a esto. Tercero, McCarthy, con su modelo Good Enough Sex, él dice que solo del 40 al 50% de los encuentros sexuales saludables culminan en orgasmo. Y eso es perfectamente normal. La idea que todo encuentro debe terminar en orgasmo es una creación cultural, no una realidad biológica. 4. Komisaruk. Aquí entramos a la neurociencia. Su laboratorio en Rutgers documentó algo asombroso. Mujeres con lesión medular completa que no tienen ninguna conexión nerviosa entre los genitales y la médula espinal. Igualmente reportan orgasmos. ¿Cómo? Bueno, por el nervio vago, que conecta directamente los genitales con el cerebro saltándose la médula. Esto demuestra algo significante. El placer es cerebral, no mecánico. Esto es lo que Kleinplatz encontró. Personas que reportan sexualidad extraordinaria, muchas de ellas mayores de 60, 70, incluso 80 años, describen 8 componentes. Presencia plena, conexión profunda, intimidad erótica, comunicación profunda, una vulnerabilidad auténtica, exploración y juego, y ese atrevimiento interpersonal y trascendencia. Miren bien esta lista. ¿Qué no está en esta lista? El orgasmo. ¿Qué no está? La penetración. ¿Qué tampoco está? La función eréctil perfecta. Miren qué más hace falta. La juventud. Y esto, queridos estudiantes, cambia completamente la forma en que abordamos la sexualidad en la adultez tardía, porque estos 8 elementos son más accesibles en la vejez que en la juventud. Hay más tiempo, hay más autoconocimiento, menos prisa, menos performance, más capacidad de estar presente. La gran sexualidad llega muchas veces después de los 60. Y la última mentira, la número 3, la sexualidad es genital. A esto le podemos darle gracias a esta mentira viniendo de la pornografía, especialmente, que es la que nos vendió esta idea. Sexualidad igual a genitales. Sexualidad masculina igual a pene erecto y duro. Sexualidad femenina igual a penetración.
La realidad científica dice algo muy diferente. El órgano sexual más importante es el cerebro. Y esto, escúchenme bien, no es una metáfora poética. Es un hallazgo neurocientífico con resonancia magnética. Perdón. Komisaruk lo demostró. La estimulación no genital activa exactamente las mismas regiones cerebrales del orgasmo. Su laboratorio ha documentado orgasmos por estimulación del cuello, del pecho, de la boca, incluso, créanlo o no, del dedo gordo del pie en algunos casos. ¿Saben qué? Los dedos y los dedos del pie, de la mano igual, tienen las terminaciones nerviosas muy sensibles, por lo general, ¿no? Y entonces el cerebro es el escenario del placer. Y aquí quiero detenerme en un punto importante para los hombres, porque también ellos sufren mucho con estas mentiras culturales. Barry McCarthy ha escrito extensamente sobre esto. La sexualidad masculina no se reduce al tamaño del miembro, no. No se reduce a la rigidez de la erección y no se reduce a la capacidad de penetración. Eso es un mito cultural que ha generado enorme sufrimiento, especialmente en hombres mayores que ven cambios normales en su función eréctil y creen que se acabó su vida sexual. Cuando entendemos que el cerebro es el órgano principal, ya la perspectiva cambia, ¿no? La función eréctil cambia con la edad, sí, cambia. La lubricación cambia también. Pero el cerebro sexual, ese sigue plenamente funcionando, ¿verdad? Y muchas veces mejor entrenado. Con estas tres mentiras desmontadas, ahora sí podemos entrar a la adultez tardía con una mirada más limpia y veremos estas 5 dimensiones. En mi trabajo abordo la afectividad sexual desde 5 dimensiones interrelacionadas: edad, intimidad, placer, vínculo y salud. Lo importante de este marco es que no son etapas que se pierden en la adultez tardía. Son dimensiones que se reorganizan, cambian de forma, cambian de peso, cambian de expresión, pero siguen allí. Y bueno, vamos a recordarlas brevemente. Edad. Si hay cambios biológicos reales en la adultez tardía, la respuesta sexual es más lenta. La lubricación, la erección requieren más estimulación. Hay variaciones hormonales. Esto es normal y es esperable. No es disfunción. Pero junto a estos cambios reales hay mitos peligrosos. La sexualidad termina con la menopausia o la andropausia. El deseo desaparece después de cierta edad. Es inapropiado hablar de sexualidad en personas mayores. Estos mitos están atravesados por lo que Robert Butler en 1969 llamó ageism, el prejuicio basado en la edad. Es uno de los prejuicios más naturalizados que tenemos y como psicólogos en formación, ustedes tienen que examinarlo en ustedes mismos. Intimidad. Aquí entra una autora fascinante, Laura Carstensen.
con su teoría de la selectividad socioemocional. Carstensen demostró algo precioso. A medida que envejecemos, los vínculos íntimos cobran más valor, no menos. Las personas mayores tienden a priorizar las relaciones significativas, a buscar más profundidad emocional. Y Robert Butler con Myrna Lewis en Love and Sex After 60 planteaban que la intimidad en la adultez tardía puede ser más profunda que en otras etapas. Algunos se preguntarán por qué. Bueno, porque hay más tiempo, menos distracciones, mayor autoconocimiento, también hay menos presión de actuar, del performance, de un sexo performative y muchas veces menos ansiedad sexual. Sigamos con placer y vínculo. El placer, recuerden lo que vimos con Comisaruk. El cerebro mantiene su capacidad orgásmica plena en la vejez. Cambia la respuesta periférica, o sea, la erección, la lubricación, los tiempos, pero el cerebro sexual sigue activo y receptivo. Y Kleinplatz nos da una idea aún más radical. El magnificent sex, o sea, el sexo extraordinario, llega muchas veces después de los 60. Su investigación mostró parejas de décadas juntas que reportaban la mejor sexualidad de su vida, no a los 25, sino a los 70. Aquí McCarthy es nuestro aliado con su modelo Good Sex Enough. Una sexualidad placentera, flexible, variable y realista. No tiene que ser 10 de 10 cada vez, ¿no? No tiene que terminar en penetración, no tiene que terminar en el orgasmo. Tiene que ser genuina y satisfactoria. Más presencia, menos actuación, menos performativa. Vínculo. Bueno, aquí entran 4 escenarios que como psicólogos van a encontrar. La pareja de larga duración con sus ventajas y desafíos. La viudez con su duelo sexual, que es un tema completamente invisibilizado. Las nuevas relaciones en la vejez, con la que yo llamo el tabú del segundo amor. Esa idea cultural de que a esa edad ya no es para enamorarse. Y finalmente la soledad y el autoerotismo, que en personas mayores tampoco debe patologizarse. Y la última dimensión que muchas veces se ignora completamente, salud. La sexualidad en la adultez tardía no es solo una cuestión de bienestar emocional, es un indicador de salud integral. Y aquí hay un dato que sorprende a muchos cuando lo cuento. Las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores son un grupo de incidencia creciente a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, porque culturalmente asumimos que no tienen sexualidad, entonces no se les hace educación sexual, no se les hace tamizaje, no se les ofrece métodos de protección y mientras tanto, muchos están sexualmente activos. Este es un tema de salud pública que está completamente desatendido. También hay que considerar la medicación. Muchos fármacos comunes en adultos mayores afectan la respuesta sexual. Antihipertensivos, antidepresivos, ansiolíticos, y como psicólogos deben preguntar esto en una consulta, ¿no? No esperen que el paciente lo traiga espontáneamente porque saben que muchos van a tener pena,
por el estigma social. Y finalmente, la sexualidad LGBTIQ más en adultos mayores. Aquí tenemos una invisibilización mayor. Si la sexualidad de las personas mayores en general es invisible, la de las personas mayores de la comunidad LGBTIQ más, que se identifican como personas de esto, es completamente borrada. Y muchas veces tienen historias de vida atravesadas por décadas de represión que van a necesitar un procesamiento psicoterapéutico para tener ese apoyo, ese acompañamiento. Y todo esto nos lleva a ustedes. ¿Qué van a hacer cuando esto se les presenten en consulta? El psicólogo del desarrollo tiene un rol fundamental aquí. Voy a darle 6 cosas que sí hacen. Primero, examinar el propio sesgo. Si ustedes tienen 22 años, reciben en consulta a alguien de 75, deben examinar qué prejuicios traen ustedes sobre la sexualidad de esa persona. Esto no es opcional. Segundo, evaluar sin patologizar. Usen preguntas abiertas, usen lenguaje respetuoso y no clínico. No asuman heterosexualidad, no asuman que están en pareja y tampoco no asuman que ya no tienen una vida sexual. Tercero, educar al paciente y a la familia. Muchas veces el paciente mayor llega con mitos profundamente internalizados o la familia trae creencias rígidas, ¿no? Las reglas invisibles. Eso lo vemos en el sistema familiar. Parte del trabajo psicoterapéutico es psicoeducación. Cuarto, acompañar duelos sexuales. La viudez, una enfermedad que cambia el cuerpo o puede ser por una cirugía, digamos una histerectomía. Todo esto genera duelos sexuales que casi nunca se nombran. Ustedes nómbrenlos. Quinto, trabajar con parejas mayores aplicando marcos contemporáneos. No usen Masters y Johnson como si fuera 1966. Usen Basson, usen Nagoski, pueden inclusive Komisaruk, usen McCarthy. Sexto, defender la sexualidad como un derecho a lo largo de todo el desarrollo humano, todo el ciclo de vida. Esta es una postura ética, no solo técnica, ¿no? El sexo es un derecho, la sexualidad de cada uno. Y también hay cosas que no debemos hacer. Cosas que no debemos hacer. Vamos a decirle unas 6. No asumir que en la vejez ya no hay sexualidad. No patologizar el deseo responsivo, confundiéndolo con disfunción. No reducir la sexualidad a función eréctil o lubricación. No medicalizar todo cambio. Algunos cambios son adaptativos y normales. No aplicar modelos lineales obsoletos sin actualizarse y no ignorar la diversidad de personas.
LGBTIQ mayores, ¿no? Viudos, solteros, personas institucionalizadas en residencias jerárquicas. Cada una de estas cosas que no hacemos es una falla ética, técnica, que lamentablemente se ve mucho en la práctica. Ustedes pueden hacerlo diferente. Y bueno, para aterrizar todo esto, les traje un caso real para que pensemos juntos. ¿Ok? Conozcan a doña Carmen, 72 años, viuda hace 3 años. Después de 45 años de matrimonio, hace 6 meses empezó a salir con un compañero de su club de baile, que también es viudo. La relación está creciendo bonito. Y llega a consulta diciendo 3 cosas. 1. Siento culpa cuando experimento deseo. 2. A mi edad eso ya no debería pasar. 3. Me siento rara porque mi deseo no aparece como antes. Necesito tiempo, necesito conexión, necesito sentirme segura para sentir deseo. Piense, tómense el tiempo un momentito. Mi pregunta para ustedes, ¿qué le dirían desde lo que vimos hoy? Pueden pausar esto para escuchar. Bueno, excelente. Vamos a ordenar lo que dijeron con los autores que vimos. Sobre la culpa y el a mi edad, eso ya no debería pasar. Esto es ageismo internalizado, y eso fue lo que nos dijo Butler. Doña Carmen no está rara, lo raro es la cultura que le enseñó que su deseo no debería existir. Sobre mi deseo, no aparece como antes. Necesito conexión y tiempo. Esto es deseo responsivo. Basón y Nagoski nos lo enseñaron. No es disfunción. Es la forma más común de deseo en mujeres adultas, inclusive en hombres, ¿no? Mucho de lo que vemos afuera es simplemente actuación, pero en muchos hombres inclusive es responsivo. Y especialmente después de los 60, su deseo no está roto. Sobre la nueva relación en el club de baile, aquí entra Crane Platz. Esta nueva relación puede ser perfectamente el escenario del Magnificent Sex, con presencia, conexión, exploración. Doña Carmen está sin saberlo ante una oportunidad de una sexualidad más profunda que la que ella tuvo, tal vez a los 30. Como psicólogos, nuestro trabajo no es normalizarla al modelo joven, es ayudarla a soltar la culpa, a entender que su deseo es perfectamente válido y a vivir esta nueva etapa con plenitud. Y con eso quiero cerrar. Si se lleva una sola idea de todo lo que vimos hoy, que sea esta. La sexualidad no es algo que se pierde en la adultez tardía. Es algo que se transforma y muchas veces para mejor. Como futuros psicólogos del desarrollo, ustedes van a recibir en consulta personas mayores que llegan con culpa, con confusión, con tristeza,
Porque la cultura les enseñó que su sexualidad debería haber terminado. Ustedes tienen la oportunidad y la responsabilidad de ofrecerles otra mirada. Una mirada donde el desarrollo humano no termina, donde la afectividad sexual tampoco, donde cada etapa de la vida tiene su propia forma de placer, de vínculo, de intimidad. Ese es nuestro trabajo y es un trabajo precioso. Les dejo la referencia por si quieren profundizar. Aquí tienen toda la bibliografía que usé hoy. Recomiendo especialmente si pueden leer solo 3 libros. Come As You Are de Nagoski, Magnificent Sex de Kleinplatz, Contemporary Male Sexuality de McCarthy. Esos 3 les van a cambiar la forma de pensar la sexualidad. Igual se lo voy a estar compartiendo las referencias por escrito o me pueden contactar. Y para cerrar, muchas gracias por su atención. Para mí fue un privilegio estar hoy con ustedes hablando de un tema que me gusta mucho. Y como ven, me da muchísimo para más. Si quieren seguir explorando este tema desde una mirada más conversacional, pueden ver mi otro material o podemos coordinar alguna otra conversación. ¿Ok? Y ahora abro el espacio para preguntas y comentarios. ¿Qué les quedó dando vueltas? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué les genera duda? Para los que gusten, lo podemos hablar, me lo pueden decir las preguntas verbalmente o me lo pueden escribir. Estoy a la orden. Muchísimas gracias y hasta la próxima.